¿Alguna vez has pensado que gran parte de la vida que llevas no es fruto del azar, sino de algo que actúa sin que te des cuenta? Puede sonar sorprendente, incluso un poco provocativo, pero es tu subconsciente el que comanda la mayoría de las decisiones, emociones y resultados que experimentas a diario. Así es, mientras piensas que tienes el control, hay una fuerza silenciosa moldeando lo que atraes, lo que evitas y, en última instancia, quién eres. ¿Y lo más impresionante? Ese mismo subconsciente muchas veces se programa con patrones que ni siquiera elegiste conscientemente. Imagina poder revertir esto y, en lugar de ser guiado por creencias y emociones del pasado, convertirte en el verdadero protagonista de tu propio destino. Con un poco de práctica y las estrategias adecuadas, la reprogramación mental puede abrir puertas que hasta ahora ni siquiera sabías que existían. ¿Quieres saber cómo comenzar esta transformación y hacer que tu subconsciente trabaje a tu favor, atrayendo la vida que realmente deseas? Pues bien, la clave para este cambio está en las próximas líneas. La mayoría de las personas, sin darse cuenta, se despiertan cada día y caen en la trampa de revivir problemas del pasado. Aquella preocupación por la discusión del día anterior o el recuerdo de un error que ya debería haber sido superado. Todo eso se convierte en una cadena invisible, manteniendo la mente y el corazón en el mismo punto de partida. Pensar en esos momentos activa automáticamente las emociones asociadas, dolor, frustración, tristeza. Y así es como muchos comienzan el día, como si estuvieran en una cinta de video reproduciendo siempre las mismas escenas. Esta repetición mental y emocional no ocurre por casualidad. Es el subconsciente quien está al mando, manteniéndonos en un ciclo de reacciones familiares que, por incómodas que sean, dan una falsa sensación de seguridad. Cuando el cerebro revive el pasado, refuerza los mismos patrones y programas mentales, bloqueando nuevas experiencias y aprendizajes. La reprogramación mental, en este caso, exige que la persona sea consciente de estos recuerdos automáticos y los desafíe. Imagina despertar y, en lugar de pensar en el problema de ayer, enfocarte en algo positivo que deseas realizar, como un paseo por el parque al final del día, que puede ser un primer paso para romper esta repetición. Con esta conciencia surge la libertad de abrir espacio para lo nuevo. La sensación es como si el pasado estuviera en sombras, pero en lugar de borrarlo, lo tratas como algo aprendido y superado. Así, al salir de esta prisión del ayer, el camino se abre hacia las posibilidades de hoy. Y esto es solo el comienzo de la transformación, pues al darse cuenta del poder de modificar un simple recuerdo, el individuo comienza a notar que también puede transformar toda su rutina, saliendo de la zona de confort y construyendo nuevos hábitos. La rutina es una poderosa aliada, pero también una trampa. Para muchas personas, cada mañana sigue un guión, revisar las notificaciones en el celular, tomar el café en la misma taza y seguir el camino habitual hasta el trabajo. Estos gestos, aparentemente inofensivos, refuerzan el comportamiento programado en el subconsciente, lo que termina reduciendo el sentido de libertad. La reprogramación mental comienza al entender que esas pequeñas acciones son como ladrillos de una construcción automática, moldeando el día sin que la persona se dé cuenta. Ese piloto automático no es solo cuestión de comodidad, es el subconsciente dictando la rutina y, al mismo tiempo, limitando el potencial de transformación. Imagina que cada elección repetitiva es una orden silenciosa que impide nuevas experiencias. ¿Qué tal, entonces, probar algo diferente? Caminar en otra dirección, usar una ruta alternativa o incluso dedicar unos minutos del desayuno a una lectura inspiradora. Son cambios que parecen pequeños, pero cada uno de ellos empieza a desmantelar esa muralla de hábitos programados, dando paso a la creación de nuevos caminos mentales. La libertad de escapar del comportamiento programado está en los pequeños cambios. Es como abrir una ventana y dejar que la luz entre en una habitación donde solo había oscuridad. Al romper el patrón, la persona siente que algo en su interior comienza a moverse, como si el propio subconsciente percibiera que el control absoluto se está escapando. Y eso abre aún más la puerta a cuestionarse, ¿por qué vivir así? Es curioso pensar que, al llegar a la mitad de la vida, cerca del 95% de nuestra personalidad ya está anclada en comportamientos, reacciones y creencias enraizadas en el subconsciente.
Este concepto puede parecer intimidante a primera vista. ¿Somos solo una suma de hábitos y condicionamientos? Pues bien, la buena noticia es que el poder de la reprogramación mental existe, y podemos hacer uso del 5% restante para crear un cambio intencional. Imagínate a los 35 años, o en cualquier etapa de la vida, dándote cuenta de que hay una fuerza interna que aún puede cambiar el rumbo de las cosas. Ese 5% representa lo que aún está bajo nuestro control consciente y, a diferencia de lo que muchos piensan, es capaz de iniciar una revolución interna. Cuando tomamos conciencia de los comportamientos automáticos y decidimos alterarlos, ese pequeño porcentaje gana fuerza. Pequeñas acciones, como cuestionar una creencia limitante o responder de forma diferente a una situación irritante, hacen que la mente perciba nuevas posibilidades. Esta es la esencia de la reprogramación mental, la idea de que un simple gesto puede desbloquear un potencial enorme que estaba dormido. Es como si hubiera una puerta siempre entreabierta, esperando ser abierta por completo. Y al explorar esa rendija, el subconsciente comienza a moldearse con nuevos patrones. Cada decisión consciente abre un poco más esa puerta, hasta que el cambio se hace palpable. Pero, ¿cómo mantener esa apertura? La meditación es una herramienta poderosa para quienes desean acceder al subconsciente e iniciar una verdadera reprogramación mental. Cuando una persona medita, aprende a desacelerar sus ondas cerebrales, entrando en un estado donde la mente analítica pierde fuerza y el subconsciente se vuelve más accesible. En ese estado, el individuo puede comenzar a liberar emociones antiguas, creando espacio para nuevas experiencias y comportamientos. Es como si la mente estuviera limpiando su propia casa, organizando pensamientos y eliminando lo que ya no sirve. Además, la práctica de la meditación fortalece la capacidad de elegir conscientemente cómo reaccionar ante las situaciones, algo esencial para quienes buscan cambio. Con el tiempo, la persona percibe que esos desencadenantes emocionales que antes dominaban sus acciones ya no tienen el mismo poder. Imagina una persona que, antes, reaccionaba con irritación cada vez que recibía una crítica. Con la práctica de la meditación, aprende a observar la crítica de manera más calmada, sin dejarse llevar por las emociones. Ese es el poder de acceder al subconsciente, convertirse en dueño de sus propias reacciones. Sin embargo, el camino de la meditación requiere persistencia. Es común que la mente se distraiga o que la práctica parezca difícil al principio, pero este es un paso esencial. Al persistir, la persona descubre que es capaz de alcanzar un nivel de autocontrol que antes parecía imposible. Y al desarrollar este control, comienza a hacerse posible la siguiente etapa. El subconsciente es experto en crear barreras, especialmente cuando esas barreras se alimentan de emociones negativas. A lo largo de la vida, nos condicionamos a asociar ciertas emociones, como la ira o el miedo, a situaciones específicas y, con el tiempo, esos sentimientos se vuelven la reacción natural del cuerpo. Muchas veces, el malestar surge precisamente cuando se intenta romper este ciclo, porque el cuerpo está condicionado a repetir estos patrones emocionales. Ahí es donde entra la reprogramación mental, permitiendo que una persona cuestione estas reacciones automáticas y abra espacio para una nueva forma de afrontar el mundo. Este proceso de superación implica identificar y desafiar las creencias y emociones negativas que suelen dictar las acciones. Imagina a alguien que siempre espera lo peor en cada situación, como si estuviera programado para el pesimismo. Para esa persona, practicar un pequeño cambio, como escribir un pensamiento positivo al comienzo de cada día, puede ser un primer paso para crear un nuevo patrón emocional. Se necesita paciencia y práctica para romper con estas reacciones, pero vale la pena el esfuerzo, pues cada pequeña victoria refuerza la idea de que es posible tomar el control de la propia vida. A partir de este punto, el cuerpo comienza a reconocer el nuevo patrón, y lo que antes era incómodo se vuelve un poco más familiar cada día. Cuando el subconsciente percibe que no será dominado por el condicionamiento negativo, la mente se abre a nuevas posibilidades, trayendo consigo una sensación de libertad antes inimaginable. Y es con esa libertad que la persona empieza a explorar una nueva forma de ver el futuro. La imaginación es un recurso poderoso cuando el objetivo es reprogramar el subconsciente.
Al visualizar el futuro deseado durante una meditación, la persona comienza a transformar su mente de un simple repositorio de memorias pasadas a una herramienta de creación de posibilidades. Piensa, por ejemplo, en alguien que desea cambiar su postura en el trabajo, al cerrar los ojos e imaginarse en situaciones de éxito, recibiendo elogios y actuando con confianza. Esa persona envía un mensaje claro al subconsciente de que es capaz de lograr lo que está proyectando. Este ensayo mental funciona como un entrenamiento para el cerebro, preparándolo para actuar como si el objetivo ya se hubiera alcanzado. Cuanto más real sea la visualización, con detalles claros y emociones auténticas, más el subconsciente absorbe la experiencia como una verdad. Es como instalar un nuevo programa. Al repetir la visualización, el cerebro se va ajustando a la idea de un nuevo comportamiento o realidad. Y cuando esa imagen se vuelve suficientemente fuerte, empieza a orientar las acciones de la persona en el día a día, creando una especie de mapa hacia el futuro. Esta práctica permite una reprogramación mental que se vuelve más natural con el tiempo. En lugar de vivir a merced del pasado, la persona empieza a moldear su propio futuro, como un escultor tallando una obra. Y, con este nuevo mapa mental, la transformación se hace tangible. Pero, ¿cómo mantener esta práctica hasta que realmente eche raíces? El cambio real y duradero no ocurre de la noche a la mañana, es fruto de la práctica consistente y de la dedicación diaria. Cada vez que alguien decide meditar, revisar un hábito o reprogramar el subconsciente con nuevas creencias, es como dar un paso más hacia la transformación. Piensa en esto como cultivar un jardín. El suelo necesita ser preparado, las semillas plantadas y, todos los días, el jardín necesita atención, agua y cuidado. Cada pequeña acción se acumula con el tiempo y, poco a poco, comienza a florecer una nueva realidad. Esta práctica consistente es lo que transforma lo nuevo en familiar. Con el tiempo, los cambios que antes parecían desafiantes comienzan a formar parte de la rutina y el subconsciente empieza a reconocer estos nuevos patrones como su modo de operar predeterminado. Imagina a una persona que decide empezar el día con gratitud. En los primeros días, este ejercicio puede parecer extraño, pero, a lo largo de las semanas, se vuelve natural e incluso placentero. La reprogramación mental, cuando se incorpora de manera continua, transforma acciones momentáneas en hábitos y, eventualmente, en características de personalidad. Finalmente, la práctica constante refuerza la confianza en uno mismo y en la propia capacidad de evolucionar. Cada pequeña victoria, cada cambio sentido en la rutina, crea una ola de motivación para continuar en el camino. Y es precisamente esa dedicación la que abre la puerta a una vida más alineada con lo que realmente se desea. Entonces, con esta base sólida, el próximo paso es convertir el deseo en realidad palpable. Ahora que comprendes el poder del subconsciente y cómo moldea silenciosamente tu vida, surge la pregunta, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Permitir que el pasado siga dictando tu futuro o tomar el control e iniciar una verdadera reprogramación mental? Cada pequeña práctica, como meditar, visualizar el futuro deseado y romper viejos hábitos, es un paso hacia una vida que eliges vivir conscientemente. Recuerda, solo tú puedes plantar las semillas de una nueva realidad. Entonces, ¿por qué no empezar ahora? Marca la diferencia en tu día a día, prueba nuevos hábitos y desafía esas creencias que parecen limitantes. ¿Qué tal compartir tus planes? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue acompañando contenidos que te ayudarán a transformar tu conocimiento en acción. Después de todo, tu viaje de cambio apenas comienza.